Gracias a todos los presentes, buenos días, buenas tardes, a las personas que nos siguen por internet, por video streaming, muchísimas gracias. Una vez más, les recuerdo que las preguntas están abiertas en tiempo real a través de Twitter y Facebook. Pues muy bienvenidos al Foro Académico de Análisis en torno a la reforma energética, el colegio organizado por el Colegio de la Frontera Norte, a través del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Creo que desde aquí de Tijuana abrimos el evento y le dejamos a la doctora Ana Córdoba en COLEF Ciudad Juárez que funja su papel de moderadora. Muchísimas gracias. Ana, contigo. Gracias a ustedes. ¿Sí me escuchan bien, Gabriela, por allá? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Pues nuevamente otra bienvenida a este foro. Nos da mucho gusto que nos acompañen y sobre todo poder ofrecer este formato de participaciones de especialistas desde 4 sedes del Colegio de la Frontera Norte. Los participantes somos todos profesores investigadores del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. Como mencionó Gabriela, yo seré la moderadora de esta mesa de reflexión. Si se llega a presentar algún problema técnico en la transmisión, la doctora Muñoz tomará el rol de moderadora hasta que se restablezca la videotransmisión. Y bueno, les platico de dónde surgió este interés. Esta mesa de discusión surgió como una propuesta de la Junta de Profesores del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente para conocer un poco más sobre la reforma energética y sobre todo aprovechando que habemos varios investigadores que hemos trabajado el tema de energía. El propósito es iniciar una discusión, abrir boca. No vamos a poder cubrir todas las aristas del problema ni de la temática, pero sí iniciar con algunas exposiciones y reflexiones, sobre todo las más afines a nuestra disciplina, y después abrir la discusión al público. En este espíritu de inicio de reflexión conjunta, hemos planteado la dinámica ágil, de una forma más tipo conversación, que como ponencias yuxtapuestas que pudieran no estar tan relacionadas. Entonces, la dinámica a seguir es que vamos a abordar 4 temas que en un momento les enlisto, y en cada uno de esos temas, 1 o 2 de los investigadores participantes va a iniciar con una exposición inicial breve. Queremos que sean intervenciones de máximo 5 minutos. Entonces habrá 1 o 2 personas que inicien el diálogo, la conversación, y los demás podremos hacer comentarios y enriquecer o aportar más elementos a esa discusión. Los temas que vamos a abordar son 4, queremos dedicarle 15 minutos a cada uno de esos 4 temas. El primero será antecedentes, que incluye desde romper con el pasado y los mitos y realidades en el sector energético. En segundo término abordaremos aspectos económicos y de inversión. En tercer lugar, retos tecnológicos, y finalmente aspectos ambientales. Después de 15 minutos dedicados a cada uno de estos temas, abriremos la discusión aproximadamente media hora para interactuar con el público. Como les decía, esta mesa de reflexión inició como una propuesta del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, pero siendo un tema de interés general decidimos abrirlo al público, a un público más amplio, pero sí queremos señalar que esta es una primera vuelta de reflexiones, es decir, forma parte de un trabajo grupal que está iniciando hoy y se seguirá desarrollando y revisitando conforme vaya avanzando el proceso de la reforma. La reflexión que presentamos hoy es desde el ámbito académico y particularmente desde nuestras visiones disciplinarias, y las opiniones que se expresan naturalmente son a título personal, no son una posición institucional, y probablemente haya muchos puntos en los que ni siquiera estemos de acuerdo entre nosotros. Entonces en ese sentido van las aportaciones. Finalmente, antes de iniciar, quiero presentar a los ponentes que me acompañan. Empezando de oriente a occidente, empezaré con la doctora María Eugenia González, que se encuentra en nuestra sede en Monterrey.
María Eugenia tiene una licenciatura en Biología de la UNAM, una maestría en Ciencias en Biología de Sistemas y Recursos Acuáticos también de la UNAM, y un doctorado en Uso y Manejo de Recursos Naturales por parte del CIMNOR. Ha participado en varias, y lo que voy a hacer en estas mini reseñas que voy a hacer es enfatizar la experiencia en energía, para no extendernos tanto y realmente enfocarnos a lo que estamos aquí reunidos. Tiene varias publicaciones en temas de energía, incluyen producción de bioenergía en el norte de México, tan lejos y tan cerca, una nota crítica en la revista Frontera Norte, también legislación ambiental aplicada en la evaluación del impacto ambiental del sector eléctrico mexicano, en el Boletín de Derecho Comparado de la UNAM, otra nota sobre Frontera Norte de México ante el cambio climático global y los mercados de carbono. Fue coordinadora del libro Hacia la sustentabilidad ambiental de la producción de energía en México y tiene varios capítulos del libro sobre temas de energía. Asimismo, ha participado en proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia en cuestión de energía, también en proyectos de investigación INE, COLEF y COSEF en cuestión de residuos electrónicos y manejo en ciudades fronterizas, y ha participado en el Programa Estatal de Adaptación del Cambio Climático de Baja California. También ha dirigido tesis que están relacionadas con energía y ha participado en congresos y seminarios con pláticas relacionadas al tema de energía. Siguiendo hacia el occidente, presentó al doctor Rigoberto García. Él es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Actualmente es profesor del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte en nuestra sede en Nogales. Sus líneas de investigación son pobreza energética, sustentabilidad urbana, migración y cambio climático. Ha realizado estudios de energía y medio ambiente en la Universidad de Europa del Este en Budapest, Hungría, y energía y cambio climático en el United Kingdom Energy Research Center en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus principales logros destaca el primer lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo 2011 como mejor trabajo de investigación en estudios urbanos y ambientales. También tuvo mención honorífica por su trabajo de investigación presentado en el marco de las primeras jornadas de planificación de un instituto de la CEPAL. Y seguimos con la doctora Gabriela Muñoz. Es profesora investigadora en energía, cambio climático y calidad del aire, también en el mismo departamento del Colegio de la Frontera Norte, en la sede de Tijuana. Es ingeniero químico con una maestría en ciencias nucleares y doctorado en ciencias ambientales por Imperial College en London. Del 92 al 96 trabajó en el Laboratorio de Bacteriología y Físico-Química de la Dirección General de Ecología del Distrito Federal. Del 2000 hasta el de enero de 2008 trabajó como investigador asociado en el Department of Earth Science and Engineering del Imperial College de London. Su experiencia en estudios energéticos inició con el desarrollo de la tesis de licenciatura, donde diseñó un reactor químico de plasma, experiencia que se ve incrementada durante su trabajo de investigación en el Reino Unido, donde caracterizó, entre otras cosas, el consumo energético de la industria minera europea y la aplicación del Enhanced Oil Recovery en el secuestramiento de carbono. Recientemente ha publicado el libro intitulado, que lo elaboró en conjunto con la doctora María Eugenia González, Hacia la sustentabilidad ambiental en la producción de energía en México, y el capítulo 11, Energy for a Sustainable Border Region, en el 2030, de la monografía del Southwest Consortium for Environmental Research and Policy. Este capítulo fue citado en el 13º reporte del Good Neighbor de la Junta Ambiental del Buen Vecino, dirigido al presidente y Congreso de Estados Unidos. En 2012, la doctora Muñoz terminó el proyecto Perfil Energético 2010-2020 para Baja California, propuesta y análisis de indicadores energéticos para el desarrollo de perspectivas estatales, para la Comisión Estatal de Energía de Baja California. Es también evaluadora experta independiente para la Comunidad Europea en el área de energía. Y finalmente, mi propia experiencia en temas de energía incluyen trabajo en eficiencia energética, particularmente en el área de edificaciones, así como el diagnóstico de capacidades de generación de energías con energías renovables, de generación de energía con renovables, y la promoción a nivel local de las energías renovables. Entonces, con estas introducciones iniciamos
la conversación con el primer tema de antecedentes. En este tema iniciará el doctor Rigoberto García con una presentación para abrir boca y empezar este diálogo. Rigoberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación a este evento. Esta reforma energética que está en la actualidad en la agenda política nacional, que permea también en los diferentes medios de comunicación, yo creo que vale la pena analizarlo como nosotros lo estamos intentando hacer, ya que las especificidades técnicas, económicas, políticas y ambientales de este tema, y sobre todo también es todo el contexto histórico, social y cultural que rodea este tema, merece desde mi punto de vista ser analizado desde la trinchera de la academia. Por eso celebro y felicito a Gabriela Muñoz por haber tenido esta iniciativa de realizar este evento. Bueno, la reforma energética es en sí un tema polémico, es un tema que causa controversia. ¿Por qué? Porque básicamente la energía tenemos que entender que es un tema de seguridad nacional. La energía es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país, y también tiene una relación intrínseca con la protección al medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, la quema de combustibles fósiles es considerada la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero causante del calentamiento global, pero también hay una serie de contaminantes locales que afectan al medio ambiente, a nuestro medio ambiente en el entorno más inmediato. En este sentido, este carácter estratégico que toma la energía lo hace, digamos, muy polémico, pero también muy interesante y que justifica precisamente su análisis. La reforma energética presenta, bueno, cuando yo hable de reforma energética me voy a referir al proyecto de reforma energética que presentó el gobierno federal y que el PRI ha tomado como suyo. Cuando seguramente haré algunos comentarios, pero más circunstanciales, que tienen que ver con la reforma energética presentada por Acción Nacional. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto, la reforma energética presenta 6 ejes estratégicos que le llaman, que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado como eje rector de la industria petrolera, crecimiento económico es el número 2, número 3, desarrollo incluyente, número 4, el eje número 4 es el de seguridad energética, el número 5 es el de transparencia, y el número 6 de la sustentabilidad ambiental y protección al medio ambiente. Creo que con estos 6 ejes temáticos justifican o evidencian todo lo que acabo de comentar de la importancia que tiene la energía. Yo observo, y quiero pasar inmediatamente a este primer punto, al analizar esta reforma energética, que supuestamente es como objetivo ulterior, tiene pensar en alcanzar ese futuro promisorio de un mayor crecimiento económico, de un mayor desarrollo incluyente con esta reforma. No deja de llamarme la atención lo paradójico que representa, que si bien es cierto, tratan de romper con el pasado, vuelven al pasado. Es decir, se regresan prácticamente a 1938 o a 1937, cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad, y la estrategia mediática del gobierno, y que se plasma perfectamente como lo podemos ver nosotros al leer esta reforma, es decir, rescatar o tratar de quitarle la bandera de esta especie de deidad que significa el generalísimo Cárdenas, y esta forma como un símbolo casi sagrado también que representa el petróleo. Le intentan quitar esta bandera a la izquierda y dicen, nosotros estamos con el general. Es decir, esta propuesta no es privatizadora porque no incluye las concesiones. Lo que incluye esta reforma son los contratos de utilidad compartidas, igual que lo había establecido el presidente Cárdenas. Esto en los 2 ejes temáticos de esta propuesta, que es por un lado el petróleo y demás hidrocarburos, y por el otro lado la electricidad. Y eso lo vemos claramente. Déjenme leerles solamente textualmente algo que mencionan en la reforma y cómo rescatan precisamente esta figura de Cárdenas. Dice, esto es la declaratoria que hizo Lázaro Cárdenas al modificar el artículo 27 en 1938. Es decir, vamos de regreso a 1938. Y decía Lázaro Cárdenas en ese entonces, el Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija
para la explotación de los recursos naturales del dominio público no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión. Es decir, elimina la figura de la concesión y es exactamente lo que quiere defender, esta reforma del gobierno federal de Peña Nieto, que toma como suya el PRI. Lo mismo pasa en el sector de la electricidad. Dicen, el general Cárdenas, mencionan palabras más, palabras menos, en 1937, cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad, establece el principio de la generación de electricidad a un costo mínimo para lograr la mayor eficiencia. Y justifica entonces el gobierno federal la entrada de capital privado de alguna manera en esta reforma, en el caso de la electricidad, porque menciona que se va a producir electricidad a un costo mínimo y se va a aumentar la eficiencia. Insisto, no deja de llamarme la atención esto de que tratando de pensar en el futuro, en realidad están volviendo al pasado. Pero ¿qué es lo que está de fondo en esta visión, digamos, o en esta discusión que está sobre la reforma energética? ¿Cuál es la relación entre el Estado y el mercado, entre el gobierno y el capital privado? La izquierda dice, no entra el capital, hay que modificar la estructura de Pemex, hacerlo más autónomo, etcétera. Acción Nacional sí establece en su reforma, sí propone el régimen de concesiones, mientras que el PRI no propone el régimen de concesiones, sino que habla de contratos de utilidad compartida. Pero entonces la discusión creo que tendríamos que hacerlo. Bueno, ¿es realmente factible pensar que el capital privado no puede entrar en la industria energética nacional? Y aquí encontramos toda una serie de argumentos demagógicos extremos. Para mí resulta igual de demagógico la idea de decir de que porque entre el capital privado se le va a entregar el petróleo a manos extranjeras, como también decir que con la sola aplicación de la reforma energética van a disminuir los costos de la electricidad y de la gasolina. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos de que el precio de los combustibles depende de los precios internacionales del barril de petróleo. Por lo tanto, en realidad, lo que va a determinar el precio de los combustibles va a ser la reforma fiscal, la reforma hacendaria, que por cierto fue lo que anunciaron ayer. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establecen cuáles van a ser los subsidios de la electricidad y de la gasolina. Entonces, como decía Nicolo Gligo, hay que evitar que las ramas por ahí, la maleza, impidan ver el bosque. Entonces, nosotros creo que tenemos que quizá intentar ser objetivos y ver qué es lo que está de fondo. Y yo la reflexión que quiero presentar para terminar mi primera exposición es que, bueno, realmente es válido pensar que el capital privado no deba entrar de alguna manera, en este caso, como lo propone esta reforma energética, en un régimen de contratos de utilidad compartida. Prácticamente en ninguna parte del mundo se hace eso. Venezuela tiene contratos de utilidad compartida, lo mismo Ecuador, lo mismo China e incluso Cuba. Estados Unidos, Noruega, Argentina, otra serie de países utilizan el régimen de concesiones, que sería el régimen más polémico, digamos, a analizar aquí en el caso de México. Entonces yo creo que tenemos que buscar formas de convivencia, que en realidad el punto de discusión importante que tendríamos que tener aquí en México es cómo convivir, es decir, cómo establecer mecanismos de participación privada sin que afecte al Estado. Joseph Stiglitz lo acaba de decir hace como 8 días, estuvo en México, dice, cuidado, dice, es cierto, las compañías internacionales lo que quieren solamente jalar agua a su molino, pero dice, sería un error de México permanecer cerrado y no abrirse en el tema energético. Pero Joseph Stiglitz lo dijo muy claro y a mí me gusta esto que dijo Joseph Stiglitz, dice, el demonio está en los detalles. Y cuidado, en las leyes secundarias, en la letra chiquita de esas letras de las leyes secundarias, es donde tendría que estar la discusión. Y desde mi punto de vista, la propuesta, la idea que quiero dejar plasmada aquí, es que el gobierno debería fungir más como un organismo regulador, y que los organismos reguladores, en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, deberían de tener el músculo, los dientes suficientes para poner las salvaguardas adecuadas para precisamente que exista esta convivencia entre Estado y mercado que les acabo de comentar. Sin embargo, yo observo hueca esta reforma energética en este aspecto. Sí, gracias, Ana. Observo que hay un vacío porque no explican precisamente, no observo yo, de que en esta reforma se hable de fortalecer los organismos reguladores del sector energético en México.
Y yo sí creo que yo haría un reclamo a los principales actores políticos del país en este sentido, porque insisto, creo que más que estar en discusiones extremas, radicales, demagógicas de que si entra el capital o no, lo que tendríamos que ver es cómo participa este capital en la industria energética nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Quisiera preguntar a María Eugenia y a Gabriela si tienen alguna reacción a esta primera intervención. Bueno, Monterrey. Sí, adelante, María Eugenia. Pues no sé, pero creo que en términos generales todos estamos pensando que la reforma era necesaria. O sea, ya no podíamos seguir con este régimen energético que tenemos. Incluso creo que vamos retrasados 20 o 30 años. Esta reforma tendría que haberse hecho hace 20 o 30 años. Ya estamos fuera de la parte que bueno, sería el siguiente tema del mercado. O sea, ya pasa, y un poco el problema es que nos hemos abocado al petróleo. El mercado ya se ha diversificado. Entonces creo que estamos ya en un contexto un poco en desacorde, tendríamos que ir evolucionando hacia algo más, porque ya el plus ya no solo es el petróleo, sino es la diversificación de formas de obtener energía. Entonces la parte que celebro es que esté, digamos, en boga y en voz de todos la reforma. Ahora la parte de instrumentarla y aterrizarla en la mejor condición, como dice Rigoberto, creo que es el reto, y en los detalles y en las letras chiquitas, es el meollo que supongo que los políticos lo verán con lupa para no meter líos de que se habla de privatización, que creo que no está mal. Simplemente hay que ver bajo qué condiciones, en qué puntos y cuáles en lo que… Y algo importante que creo que hablaremos a lo largo, no podemos también dejar que se invierta en una empresa que no es eficiente. O sea, la empresa, en el caso de Pemex, sabemos que tiene deficiencias durante muchísimos años y ahora no le puedes meter dinero bueno al malo, que ese es otro tema, pero creo que iremos hablando de eso a lo largo de esta charla. Gracias. Gracias, María Eugenia. Gabriela, ¿quieres agregar alguna cosa aquí en este espacio? Pues hay un montón de cosas que agregar, pero bueno, Rigo, coincido contigo, también con María Eugenia, por supuesto. Y bueno, en 29 páginas que forma esta iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Peña Nieto, pues queda lugar a muchos espacios de análisis y de discusión. Retomando tus 6 ejes estratégicos, bueno, los de la iniciativa de reforma. Los de la reforma. Sí, los de la reforma. Hay una cosa que hay que decir, ciertamente se concentran en 2 rubros, petróleo, sobre todo en aguas profundas, y también gas de lutitas, y que prevén que se pueda hacer a través de las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución, y hace diagnósticos de cómo tendría que ser esta modificación, breves, otra vez, que dan paso a bastante plática, bastante análisis, si queremos ser más formales. Me preocupa varias cosas. Para empezar, veo que no solamente están retrasados, ya María Eugenia lo dice, 20 años, la reforma, sino que hay algunos conceptos que todavía, aparte de la transparencia, que eso ya es una gran cosa, uno de los ejes estratégicos de la que la misma iniciativa habla, que no es tan transparente, pero esta de seguridad energética retoma la seguridad energética en base a abastecimiento de… Y esto es peligroso. Desde ya del 2000 se empieza a hablar en el Foro Mundial de Energía en que tenemos que pensar en la seguridad energética no como en algo fragmentado, no como el tipo de energía, no por el tipo de la actividad del sector que está involucrada, la extracción, el transporte y distribución, que es de donde se está tomando este concepto de seguridad energética, o el mismo tipo de actor, ¿no? Si es productor, si es el que abastece, el distribuidor, el comprador, el que consume, o incluso los tipos de usuario. Creo que una de las claves sería integrar
en base a este concepto de seguridad energética, muchos de esos huecos que están ahí presentes. Si pensamos en que es un término sombrilla, es como lo determina de Umbrella Term, como lo determina de Energy Forum, tendríamos que ligar a la economía con la energía, al crecimiento económico y la jurisdicción de los países, porque como bien se anotó, estamos bajo un régimen mundial que está determinando precios, que está determinando tendencias, que está determinando transiciones energéticas. Si podría agregar otra preocupación que me deja esta lectura es de iniciativa de reforma, es que como que la transición se está engolosinando mucho en la transición energética, en el uso de combustibles fósiles todavía. Sí, ciertamente el gas natural va a emitir 1/3 de lo que emite en términos de gases de efecto invernadero como CO2 equivalente, un carbón, ¿no? Una antracita o algo así, un combustóleo. Pero todavía, debido a todos estos nuevos descubrimientos de reservas de gas natural, sobre todo en los Estados Unidos, esta transición energética como que se está estacionando en un uso de gas natural. Bueno, esto es suficiente con reforma energética. Vamos a los contratos, cuando de utilidad compartida y que si hay concesiones, sí, ciertamente en el mundo vemos ejemplos que podrían, por los éxitos o las dificultades que han tenido, podrían servirnos de experiencia para retomar algún tipo de herramienta de cómo tendría que abrirse. No tiene que estar demonificado el asunto de la inversión. Es más, creo que les viene un poco tarde. Los contratos, hay contratos de servicio en CFE desde los tiempos de Salinas, que crece del 0.4 al 44% de participación ahora. Entonces sí hay participación. Perdón, un minuto así. Entonces sí hay esta participación de capital que se ha dado por debajo de lo que deberíamos hablar, que deberíamos venir a la superficie y ver también las experiencias, que no todas han sido adecuadas ni exitosas, para ver cómo podemos ir más allá de eso. Y solamente una última reflexión: el uso de combustibles fósiles en una era tecnificada, en un desarrollo, pues como que ya está pasando de moda, no solamente por el gusto, sino por la creatividad humana. Deberíamos pensar en desarrollar otro tipo de fuentes energéticas. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Pues como ven, esta pequeña introducción nos deja con probablemente más preguntas que respuestas. Yo quisiera agregar algunos elementos a la discusión antes de pasar a los aspectos económicos. Iniciando quizás con lo que mencionaba Rigoberto, y que todos sabemos que hay diversas propuestas para abordar el problema energético. También nos decía Maru que prácticamente hay consenso en que hay que hacer una reforma energética en México. La cuestión es cómo, ¿verdad? Entonces, la teoría de negociaciones nos dice que la forma más efectiva de llegar a acuerdos es empezar con los elementos donde justamente hay consenso y donde hay acuerdos. Y a partir de esa base de consenso, de esa base de territorio común entre todos los actores, pues ir abordando los temas que son más problemáticos en ese sentido. Entonces, hay una serie de elementos, tanto algunos los incluye la propuesta, la iniciativa presentada por el presidente Peña, y otros no. Hay una serie de acuerdos, hay una serie de consensos en esta cuestión energética que sería pues el punto ideal para abordar ya en lo que es la discusión política y lo que es la discusión nacional sobre este tema, tanto en el diagnóstico como en las propuestas. No todo el diagnóstico es compartido, el que presenta la iniciativa no todos los elementos que presenta la iniciativa son compartidas por todos los actores, ni definitivamente todas las propuestas que propone la iniciativa son consensadas o compartidas, pero hay un mar de elementos que sí están ahí. Entonces habría que tratar de conjuntar eso para tener más éxito pues en el logro de una propuesta nacional donde la mayor parte de los actores se sintiera contemplado. Por otra parte, también mencionaban algunos de los ponentes, creo que Rigoberto fue el primero, en la cuestión de las leyes reglamentarias, ¿no? De que el demonio está en los detalles
y pues ahí es donde va a estar toda la discusión. De lo que yo leo de la propuesta enviada al Congreso por el presidente Peña, explican ahí que el presidente Cárdenas mandó una propuesta de modificación a la Constitución, pero esa no se aprobó hasta 2 años después de que la envió, cuando ya estaba la ley reglamentaria diseñada. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que seguramente hubo mucha discusión en esos 2 años para llegar a generar la ley reglamentaria, y cuando ya tienes claro cómo es que se va a poder ejecutar lo que se está contemplado en la reforma constitucional, pues entonces podrías proceder. Entonces ese es otro camino por el que se podría avanzar, trabajando en los elementos de la secundaria, de las leyes secundarias, de la ley reglamentaria, y ya que se lleguen a acuerdos ahí, ya se verá, según esos acuerdos, qué modificaciones son requeridas en la Constitución o quizás no sean requeridos. No lo sabremos hasta que se haga esa discusión completamente. Sobre cuestiones que mencionaron Maru y Gabriela, quisiera nada más resaltar 2. Es la diversificación, la transición energética y la diversificación de fuentes de energía. Realmente la reforma solo las aborda en el sector de electricidad. Pareciera que en otros sectores de la energía, en otros subsectores, no hay lugar, según esta iniciativa, a fuentes alternas de energía, y creo que sí las hay, creemos muchos que sí las hay. Y dentro del concepto de energía limpia, además de energía renovable, está la eficiencia energética, que tampoco, y está dentro de lo que mencionaba la doctora Muñoz, de verlo de una forma integral, no solo desde el punto de vista del suministro, la seguridad energética. Entonces la eficiencia energética, si bien no es el único camino a la seguridad nacional, sí es un elemento que debe ser incluido en el menú de opciones, y realmente en esta iniciativa tampoco se ve, solo se ve un poquito en la eficiencia de la transmisión eléctrica. Nuevamente, toda la transición energética se ubica en el sector eléctrico y parcialmente, y no queda claro. Hay muchas otras cosas que comentar sobre subsidios y precios, pero eso los podemos dejar para la siguiente sección que iniciaremos ahora, que son los aspectos justamente económicos y de inversión. En esta sección iniciará la doctora María Eugenia González con una intervención, continuará el doctor Rigoberto García y después ampliamos un poco la discusión. María Eugenia. Ahora sí, ¿me escuchan? Un poco yo voy a dirigir mi plática hacia la parte del sector eléctrico, que es digamos el punto que más conozco. Como mencionaba Ana, sí es importante el petrolero, pero aun cuando la reforma habla del sector eléctrico, no se especifican muchas cosas, y esto de diversificar creo que es un poco el camino, porque hemos sido un país que es como la paradoja del mundo. Hemos firmado una serie de convenios internacionales para la no emisión, para cuestiones ambientales, de protección, y la reforma tiende todavía más hacia Pemex. O sea, el sector eléctrico todavía no se reconoce el impacto que pueda tener desde el punto de vista ambiental, y tampoco la parte se habla de energía renovable, pero se habla muy poco, y cuando uno ve el mapa nacional, pues tenemos una serie de recursos, desde eólica, geotérmica, mini hidráulica, solar, biomasa, toda una serie de recursos que nos podrían ayudar precisamente a que esta reforma sea mucho más tangible, obviamente utilizando los mecanismos de inversión, y creo que ahí es donde entra un poco la competencia dentro de lo que es la ciencia y lo que es la investigación. Y parte de mi motivación para entrar en esta plática, ¿no? Somos de alguna manera actores que van a recibir esta parte de la política pública. ¿Y por qué? Porque las convocatorias que salen a partir de lo que está, digamos, en el auge nacional, es donde salen convocatorias para hacer investigación. Entonces, un poco el mercado, creo que hay que diversificarse en el sector eléctrico. Tenemos mucho, y desde el punto de vista que cuando se habla de inversión privada ya existe en el sector eléctrico, por lo menos existe. Existe la figura, es poco reconocida, no hay reglamentos muy específicos, y yo creo que esa es la parte que hay que crecer, que se reconozca, que se establezca y que se indique dónde se va a hacer como la inversión, y no solo para generar esta parte de excedentes para CFE, sino también para la transmisión, que creo que ese es otro sector que queda pendiente. Y desde el punto de vista
ambiental. Obviamente sí, como mencionaba Gaby, el gas natural es, digamos, lo menos impactante ambientalmente, pero tenemos la eólica, la mini hidráulica y a partir de eso tenemos como más que diversificar para invertir, que creo que esa es la parte interesante. Obviamente hay que establecer los mecanismos que regulen a estos sectores y las inversiones, y creo que eso los políticos y los especialistas sabrán cómo poner esos candados que llaman para la venta de la energía, que en realidad yo creo que no es concesión. Y bueno, diagnosticando a la parte del sector, en el caso del sector eléctrico tenemos ya un problema ancestral. En el caso del sector eléctrico tenemos, y eso es lo que ha llevado creo que a los males, una serie de arreglos institucionales que han llevado a que, y perdón por la palabra, un monopolio ineficiente. O sea, el lema que tiene CFE como que no va de acuerdo a lo que estamos recibiendo ni en costo ni en servicio. Ya tiene una planta laboral excesiva, que eso implica los costos. O sea, es costoso CFE, y costoso porque ya no solo es un exceso de personal, sino un exceso en infraestructura obsoleta. Tenemos una infraestructura que ya está obsoleta, un marco regulatorio en cuanto a la producción de energía también que tenemos que hacerlo mucho más eficiente, lo que es la baja diversificación energética, y entonces eso impide la inversión en ciertos sectores. Y algo que es básico, poco apoyo, aunque sea en el sexenio pasado se hablaba mucho de apoyo a la inversión, investigación, etcétera, vinculación, pero poco se ha dado de una manera como un plan nacional real, o sea, poco se ha dado. Creo que seguimos todavía con esos viejos hábitos que mencionaba de alguna manera Rigoberto, se subsidia mucho y no se cobra la realidad de la energía. Entonces, por ejemplo, el sector agrícola y el industrial sigue teniendo digamos, una compensación por el desperdicio de la energía y el desperdicio de la energía y de otros recursos. La red de transmisión y la poca disponibilidad también para invertir en esta parte del sector, creo que ya se tiene que abrir y poner los candados, las reglas que se requieran. Perdón, y creo que es importante sobre todo terminar con la parte de reconversión y hacia el gas, porque eso se supone que es la meta, pero el problema de la meta es que tampoco podemos depender tanto del gas natural, porque si no acabamos siendo de una dependencia a otra dependencia. Y bueno, creo que con esta parte me quedaría que hay que pensar también en los pendientes ambientales, que creo que ese sería como el siguiente tema que tocaría, de los pendientes ambientales que no se han considerado, obviamente porque la reforma el texto es bastante pequeño, pero sí hay que considerar toda una serie de impactos ambientales que ya se tienen históricos y que no se han considerado para cuando se dé un incremento de explotación energética en el país. Y eso sería todo, Ana. Muchas gracias, María Eugenia. En efecto, sí, el tema ambiental lo vamos a abordar con más profundidad nuevamente un poquito más adelante, pero continuaríamos ahorita con Rigo. Adelante, Rigo. Sí, gracias, Ana. Bueno, quiero empezar esta sección con citar unas palabras de Michel Crozier, célebre sociólogo francés, que lamentablemente acaba de fallecer en mayo del 2013, cuando él habla, Michel Crozier, en esta relación entre el Estado y el mercado. Dice Michel Crozier que lo importante no es encontrar las soluciones, porque estas son coyunturales y nunca son universales, que lo importante realmente es conocer y identificar los problemas. Yo creo y quiero citar a Crozier precisamente porque retomo el último tema que tocó Gabriela, en cuanto menciona esta tendencia que sigue con el petróleo, que sigue con el gas natural, y no, digamos, más con otro tipo de energías limpias, energías renovables, que yo sé que es un tema que está muy cerca del corazón de mis tres compañeras que están participando aquí en este evento, pero la realidad indica otra cosa. Y yo creo que también esta reforma, y es lo que quiero poner aquí como tema de discusión, es la gran transformación energética que se está dando en el mundo, que desde mi punto de vista es lo que está experimentando Estados Unidos. Es decir, es la que mencionan ya que Estados Unidos alcanzará su independencia energética para aproximadamente el 2025, es decir, un poco más de 10 años.
¿Cuáles van a ser las consecuencias geopolíticas y económicas de la independencia energética de los Estados Unidos? Bueno, y esta independencia energética de los Estados Unidos se alcanzaría mucho con la gran producción que están teniendo del shale gas y del shale oil, como lo mencionó también Gabriela. Pero el punto aquí para los aspectos económicos que están relacionados con esta reforma energética, es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias geopolíticas y económicas precisamente de esta transformación energética que va a significar para Estados Unidos y para el mundo? Yo creo que es algo que tenemos que pensar de una manera muy seria. Y quiero unir este punto con algo que creo que se debería establecer en México, una pregunta que tendríamos que hacernos todos: ¿qué vamos a hacer con estas bonanza, con estos excedentes en ingresos, esta derrama económica que originaría esta reforma energética? Ya tuvimos una experiencia muy clara que acaba de pasar, sobre todo en el régimen, en el periodo de Vicente Fox. El precio del barril del petróleo superó los $150 el barril. Tuvimos unos excedentes petroleros en las últimas dos administraciones, tanto con Fox como con Calderón, sin precedentes. ¿A dónde se fueron esos excedentes petroleros? Se fueron al gasto corriente, se fueron a los estados que desafortunadamente en México no sabemos en qué se gasta, es decir, no hay transparencia en cuanto al gasto que se hace precisamente a las entidades. Entonces yo creo que esa es una pregunta, es un tema muy serio que tendría también que estar discutiéndose en este momento en la reforma energética. Yo creo que establecer un fondo de estos excedentes petroleros o de estos ingresos petroleros y de gas, etcétera, que originaría supuestamente esta reforma, es un tema indispensable. Y tendría que ser un tema indispensable para que se dirija al desarrollo regional de México, es decir, agregar esta dimensión espacial y eliminar esta visión centralizadora, es decir, esta centralización que tenemos, que el desarrollo solamente venga a un solo lugar, y pensar realmente en un desarrollo regional, crear los incentivos necesarios para que se cree este desarrollo. Lo otro, atender el tema de la pobreza. En México acaban de salir los resultados del Coneval, y tenemos 53.3 millones de mexicanos que son pobres. Este es un tema que también tendría que estar analizado y tocado por el tema de los excedentes, es decir, hacia dónde se dirigirían, en dónde se gastarían estos excedentes petroleros. Aparte de estos 53.3 millones de pobres, tenemos más de 23 millones de mexicanos que no usan gas como combustible principal para cocinar, es decir, usan leña o carbón principalmente. Es un tema realmente muy importante por las consecuencias que tiene. Y esto incluso es un problema de género, porque la mayoría de estos hogares son hogares rurales, donde las mujeres generalmente son las que hacen esta actividad de cocina, y hay problemas respiratorios muy graves, incluso muertes, que están relacionados precisamente con inhalar este tipo de gas. Tenemos más de 36 millones de mexicanos que no tienen ni tan siquiera un ventilador mínimo en el cuarto principal de las viviendas para que tengan el confort térmico adecuado en sus viviendas. Entonces vean cómo la energía es un tema que está relacionado precisamente con toda nuestra vida cotidiana, y que es un elemento indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza de la población también. Y un tercer elemento que tendría que estar integrado en este fondo que yo les menciono tiene que ver con el aspecto ambiental. Sabemos que sobre todo el tema de cambio climático es el que predomina, como ya lo mencioné anteriormente, hay otro tipo de contaminantes locales, pero tendría que estar también destinado a una mayor investigación, a un mayor uso de energías limpias. Creo que estos son los tres elementos, una idea que tendría que estar establecida digamos en esta reforma energética, y que no observo yo, no todo, también hay que decirlo, que no todo tiene que estar en esta reforma, pero no veo tendencias, no veo líneas que se orienten precisamente hacia eso, tomando en cuenta que uno de los ejes estratégicos de esta reforma es el desarrollo incluyente. Creo que por lo menos debería tocarse como este es un campo de acción donde podemos actuar. Básicamente esta es la idea que quiero yo plasmar, expresar ante ustedes, de los aspectos económicos que tendrían que estar relacionados, incluidos de una manera más fuerte en esta reforma. Gracias, Rigo. Gabriela, ¿quieres agregar alguna cosa a la discusión?
Sí, cómo no, cómo no. Por ejemplo, para empezar me gustaría hablar del actual endeudamiento de Pemex, ya que se habla mucho de Pemex, que asciende a 64,000 millones de dólares. Bueno, eso es mucho dinero y hay que hacer algo. Pero bien, otra vez centrándonos en la infraestructura envejecida e ineficiente de la que hablaba María Eugenia. Un dato pequeñito, allá en el 2008 se reportaba que la antigüedad de oleoductos y polioductos en promedio iba de 24 a 28 años y que 47% de los poliductos estaban saturados. O sea, sí. ¿Por qué empiezo con estas cifras así un poco escandalosas? Porque son las que estamos enfrentando, son también las que deberá enfrentar esta reforma, tratar de evitar de reducir y finalmente no tener un endeudamiento, haciéndolo con una infraestructura, ya que está otra vez, insisto, ya que estamos hablando de Pemex. Y aquí tendríamos un problema, porque ¿de qué manera? Sí, yo sé, hay muchas cosas que no se pueden decir ni resolver, pero sí, y otra vez mencionando Stiglitz, aquí está el diablo, ¿no? En estos detalles. ¿Cómo le vas a hacer si la mayoría de la inversión privada parece ser que se está dirigiendo hacia exploración de aguas profundas y no a la reinversión en la infraestructura, a la modernización, a la creación de nuevas refinerías? Entonces, sería bueno aclarar eso, porque si todo se va a ir hacia aguas profundas va a seguir siendo totalmente ineficiente. Que vayamos a depender del gas natural, las importaciones de gas natural, ya dependemos. Hacia el último cuatrimestre se estuvieron importando 83 millones de gigajoules, y eso también es un montón. Entonces, sí, dependemos. Esta exploración de aguas profundas, ahora que no solamente iría al petróleo, sino también estaría dirigida hacia gas natural, ¿podría sacarnos de ahí? No lo sé todavía, no es claro, habría que hacer más exploración. Hablando de los subsidios que mencionaba Rigoberto, hicimos un trabajo recientemente acerca de cuál sería el impacto en la economía mexicana por la entrada de la Ley General de Cambio Climático, y si mantenemos los subsidios como están, bueno, si mantenemos subsidios, estos se aumentarían si estamos intentando no impactar de manera negativa a la economía mexicana. Entonces, y parece ser que por la reforma, si se está prometiendo que se van a reducir costos, como también lo mencionó Rigoberto, sí, estaremos incurriendo todavía en subsidios más altos. Reconozco, Rigoberto, que está cerca de mi corazón los renovables, pero eso no me impide ver que todavía hay problemas serios, técnicos, porque estamos hablando de que los renovables son dispersos, de que no son constantes, de que todavía falta inversión. Y siendo honestos, una planta eólica vas y pues la están manejando, ¿qué? 25 personas, o sea, como sitio que da trabajo a una región, pues realmente no es así predominante. Y si vamos a estar construyendo parques eólicos comprando tecnología extranjera, entonces, bueno, ¿a qué punto podría realmente poner plantas de energía renovable, específicamente para electricidad, ayudar a la economía de la región, a dar trabajo a las personas, quizá como lo hacen en el momento de la construcción, que dura unos meses? Entonces, sí, pensemos de renovables y pensemos en energía limpia, pero también pensemos en que tendría que tener un ciclo de vida más, si no local, si más regional, más nacional, si queremos que entre, aparte de todos los problemas que ya tenemos con lo que nombraba antes de la dispersión de la energía. Una cosa es importante decir, y con esto me gustaría terminar, me voy a acercar al concepto de pobreza energética. Todavía hay ideas de hacer estas megaestructuras de energía
y distribuir. Así se ha hecho, así se sigue haciendo, así parece que es la idea de seguirse haciendo. Cuando una de las oportunidades perdidas acá de poder estar respondiendo a esa situación de pobreza energética es precisamente descentralizar, meter, no estemos hablando de cosas hipercomplicadas o de ciencia ficción, estamos hablando de sitios que que son pobres, que no les llegan los caseríos. Tú sabes, CFE no va a conectar menos de 500 caseríos a la red, a lo mejor ni puede hacerlo. La Baja es un ejemplo claro de eso, con todos sus desiertos. Entonces, muchas de esas zonas y de aliviamiento podría ser a través de smart grids, de redes inteligentes basados en una matriz energética de renovables. Ahí nos estamos quedando atrás, gruesamente, ¿no? Cuando podríamos responder por una electrificación rural en este sentido. Gracias. Gracias, Gabriela. Ya nos empezaste a introducir en el tema tecnológico, que es el que sigue. Nada más antes de dejar este punto económico, sí quisiera resaltar otras dos cosas. Como mencionaban algunos antes, no se discute realmente en la propuesta de reforma qué se va a hacer con los subsidios, y sí está esta necesidad, bueno, el deseo de tener precios bajos. ¿Cómo lo van a lograr sin subsidios? Está muy poco claro. Por otro lado, según, no he leído la propuesta de reforma fiscal, pero lo que he oído es que todavía esperan obtener 60% de las utilidades de Pemex, utilizarlas para recibirlas como derechos e impuestos. Entonces la pregunta es, ¿realmente va a poder ser competitivo Pemex con empresas internacionales en diferentes áreas de la petroquímica y petrolíferas, si tiene esta merma continua de 60% de sus utilidades? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, si el gobierno está esperando ese nivel de utilidades y se empieza a repartir utilidades en otras áreas del desarrollo de petrolíferos y petroquímica, pues es menos lo que va a estar recibiendo Pemex de todas formas. Entonces ahí parecería que se tendría que hacer un análisis también serio. Pasamos entonces al punto de retos tecnológicos, con exposiciones por parte de la doctora María Eugenia González y de Gabriela Muñoz. Empezamos con Gabriela. Ok, muchas gracias. Me gustaría proyectarles algo. Ok, pues empecemos. Esta idea de las aguas profundas, la exploración, ¿de qué se está tratando, no? Bueno, aquí hay una pequeña cronología para situarlos en el contexto. Hacia 1970, las Naciones Unidas sacan esta convención de ley en aguas marítimas, y que concede a los países acceso a recursos dentro de 200 millas náuticas, que más o menos equivale a 322 kilómetros. Y a eso le va a llamar un Exclusive Economic Zone, ¿no? La EEZ. En 1976 hay un acuerdo provisional de reconocimiento entre México y Estados Unidos, porque resulta que las 200 millas náuticas de ellos, sobre todo en el Golfo de México, se traslapaban contra nuestras 200 millas náuticas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un tratado, ¿no? Para ver cómo compartimos esas aguas que se están traslapando. En 1977 hay un tratado, en 1979 el Senado mexicano lo firma, en 1980 el Senado de Estados Unidos declinó ratificar el tratado, y quedan dos áreas indefinidas, lo que le llama the Eastern Donut and the Western Donut, o los polígonos este y oeste, ¿no? En 2000 México y Estados Unidos finalmente firman un tratado de delimitación marítima sobre el polígono oeste. Ahorita les voy a mostrar qué es eso. The Treaty for the Western Polygon, en donde 60% de la exploración iba a ser para México y 40% para Estados Unidos. Estados Unidos empieza, ya tenía ideas, perspectivas, modelaje, y bueno, ellos empiezan su exploración. México declara una moratoria de exploración hasta el 2010. En mayo del 2010, México extiende la moratoria de exploración de petróleo en aguas profundas del polígono oeste hasta enero del 2014. Ok, ahí rapidísima la historia, ¿no? Bueno, me gustaría presentarles, aquí están los famosos Western and Eastern Donut Hole.
Y como verán, ahí está donde la línea, donde consideraba el tratado de 1978. Pues ahí tenemos esas dos áreas que quedaron no consideradas. Baste decir que el tratado solamente es el que está, ustedes lo estarán viendo, bueno, el que está al oeste. Soy disléxica, perdón. Entonces, ahí está. Y sobre ese es donde está toda la moratoria y se va a hacer y que no sé qué y no sé cuándo. Esto es lo que Estados Unidos ha hecho. Y ahí están, no sé si se alcanzan a ver las profundidades y las reservas. Esto tuvo un pico en el 2005. ¿Y México qué ha hecho? Bueno, pues no mucho, ahí hay algunas exploraciones. Se piensa que existen unas reservas significativas de 29.6 miles de millones de barriles equivalentes de petróleo. Está ahí la provincia salina de Campeche, y el polígono el que está ahí, que encima tiene un sobrelape, una sobreposición con los derechos de Cuba. Aquí ya hay tres países involucrados, ¿no? Ese ni siquiera se ha explorado. Bueno, ¿y por qué el Golfo? Miren, este es algo que muestran las cuencas que tenemos, es de la CENER 2010, miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ahí están las cuencas, la de Sabina y los recursos prospectivos, Burgos, se dan cuenta, de gas natural, el Tampico-Misantla. Si se dan cuenta, en el Golfo de México, que es la parte 6 que está en azul, es pues donde tenemos mayores recursos prospectivos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con esto? La exploración que se podría hacer es de una alta especialización tecnológica. Requiere una perspectiva adecuada, un monitoreo que aquí ya estamos hablando de profundidades, instalaciones muy especializadas, el ir a perforar en lugares que no han sido determinados, la reserva de alguna manera caracterizada, ha llevado a la ruina a países. ¿Y existe la posibilidad de hacerla? Sí, claro. Se habla mucho desde cuando se alcanza ese pico del 2005 de tener que tratarlo de manera internacional, y en el 2010 es cuando pues muchos ven la necesidad, cuando existe la derrama de petróleo más grande de la historia en el Deepwater Horizon, la plataforma en el Golfo de México, hacia arriba en la parte de los Estados Unidos. Bueno, todos los retos tecnológicos que va a incluir, toda la necesidad de inversión, no solamente en infraestructura, sino primariamente y primordialmente en exploración, sí se requiere de mucha capacidad tecnológica, mucha experiencia, mucha inversión. Sí, es cierto. ¿Hay ejemplos? ¿Se ha hecho? Sí, por supuesto, muchísimos, muy exitosos algunos. Hay una cosa que le llama la unidicidad, que es una manera en donde se hace la exploración, se hace la extracción, se ve cómo se pueden repartir las ganancias, los impactos. Sí se ha hecho. ¿Qué es lo que requeriríamos nosotros hacer aquí? En principio, yo creo que reactivar mucho del conocimiento. Hay gente que lo ha hecho, ¿no? Habían institutos petroquímicos, todavía seguirán por ahí vivos. Hay que reactivar toda esta fuente de conocimientos, más que ir y aprender, no siempre estar dispuesto, pero tenemos que tener una gran base propia para lanzarnos a hacer esto, que no es un reto pequeño. Ahí está, se piensa que ahí está, hay que ver cómo se exploraría. Desde caracterizar la geología,
en las profundidades. Y otra cosa que la seguridad, que también es importante, muy, muy importante, hablando nuevamente del derrame de petróleo que existió ahí en el 2010. Una cosa ha sido clara, que a través de los arreglos exitosos y no tan exitosos han dejado muy claro en las experiencias de exploración en aguas profundas que se necesita una verdadera transparencia, una forma muy adecuada, muy precisa de compartir, desde riesgos hasta exploración, hasta extracción. Eso sí nos ha dejado como experiencia en el mundo hacer este tipo de perforaciones, ¿no? Y ahí es donde otra vez el diablo aparece, ¿no? En este detalle, de qué manera se podría hacer, más que tecnológicamente, toda esta repartición de responsabilidades, desde la inversión hasta algún potencial daño. La experiencia también nos enseña que no necesariamente la inversión ha podido controlar esto, ni siquiera el que exista las leyes adecuadas. Otra vez volviendo a traer este reciente ejemplo de derrama de petróleo de Deepwater Horizon, realmente se da en ahorros que tomaron como riesgo la gente de BP, de British Petroleum, para no instalar unas válvulas de seguridad porque en la profundidad eran muy caras y demás. Y bueno, cuando existe el derrame, esto imposibilitó que se controlara antes de hacer lo que hizo, ¿no? Ok, ¿Me pues, escuchas, Gabriela? Sí, te escucho y muchas gracias. Gracias por dejarme mostrar mis figuritas. Gracias. María Eugenia, ¿quieres hablar algo sobre los recursos humanos? Mira, un poco esta parte de los recursos humanos, fuimos teniendo como fases en el país. Me acuerdo mucho en el auge que tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, que tuvo muy buena época como auxiliar de Pemex. Después llegó a un segundo término y mucho personal se perdió, mucho personal valioso, igual en CFE. Entonces, creo que hemos tenido como la electricidad altos y bajos. El problema es que ahorita ya estamos con una reforma y no hemos tenido la capacidad, igual que la energía tendría que haberse reinvertido o invertido más bien en recursos humanos, en lo que es desarrollo tecnológico. Ahorita llevamos en contracarrera. Tenemos ya que tener recursos humanos muy especializados, por ejemplo, ahorita que veía las imágenes de Gaby, la cuestión de exploración en aguas profundas. Mucho de parte del contrato que habla de privatizar es porque no tenemos ni capital humano ni desarrollo tecnológico para entrar a esos niveles de exploración. No la hemos desarrollado de manera interna. Probablemente todo lo que se tenga es con desarrollo tecnológico externo. Obviamente también es muy costoso y ya otros países invirtieron en eso. Entonces ahí andamos un poco cojeando en esa parte. Uno cuando ve los proyectos que hay o convocatorias, pues hay falta de proyectos en energía, sobre todo energía, cuestiones de inversión o en recursos humanos para cualquiera de las partes, petrolero, eléctrico y energía renovable, pues ya no se diga. También hay falta que eso es lo que un poco me preocupa, falta de formación de lo que yo llamaría gestores en energía. Esto es gente que esté especializada en energía. Digamos, yo no obvio que los políticos conozcan de energía, pero realmente ser gestores como hay a nivel internacional que manejen la energía, sepan negociar, sepan todos los recovecos que tiene, las letras chiquitas que habla Rigoberto, precisamente para llevar al sector a esta clase mundial que muchos países se tienen. Hay poca inversión y también interés. Eso ha hablado mucho cualquiera de los gobiernos en invertir en investigación y ciencia, vincularnos con la empresa y directo a proyectos. Son pocos. Realmente uno cuando ve las estadísticas son pocos y esto realmente no es como muy tangible. En desarrollo tecnológico, si bien hay algunos colegas que hacen desarrollo tecnológico, pocos ya son en proyectos, digamos, de reales en masificación.
casi algunos llegan a tener para prototipos, etcétera. O sea, todavía estamos en la parte, en algunos casos, no puedo generalizar, en ciencia apenas en prototipo, no ya aplicada real a una cuestión de producción en grandes cantidades. La parte de política pública pasa esto, que tenemos sexenios que son de mucho apoyo, otros de poco y otros de olvido. Entonces, creo que nos ha faltado realmente para la situación de las reformas ya haber tenido un marco competitivo en recursos humanos y desarrollo tecnológico para estar ad hoc con la reforma. Entonces, andamos como cojeando de un pie. Y una parte importante es que tampoco se habla mucho, se habló ahora que vi lo de la parte de economía, pues sí, de apoyo a la investigación, pero ahora la gente que se dedica sobre todo a ciencia, a tecnología, desarrollo tecnológico, tendría que correr como a más de un 100%, porque ya lo que pediría el sector sería mejores instalaciones para transmisión, exploración, etcétera. Entonces tendrían que realmente tener como un salto, un salto enorme para poder participar en esta reforma. Si no, vamos a tener que seguir con el vicio ancestral de traer desarrollo tecnológico, recursos humanos, y eso creo que no es bueno ni para la ciencia ni para las generaciones que estamos formando, porque aparte nos estamos jugando la seguridad energética de las generaciones futuras. O sea, algo que debe de quedar claro es que la energía, la reforma energética no es la panacea de solucionar nuestra economía. O sea, tenemos que ser como más integrales en lo que se haga para la reforma, con las demás reformas que se tengan que hacer, pero ser como asertivos en todas las áreas, para realmente que se vea todos estos empleos que se dice, toda esta riqueza energética y económica que tenemos. Pero creo que la parte clave es no olvidar que nos estamos queriendo gastar la seguridad energética de las siguientes generaciones. O sea, no solo es las que nos toquen a nosotros. ¿Qué va a pasar con los chicos en 20 años más? O sea, ¿tendrán energía suficiente, tendrán recursos económicos suficientes para tener un país que vaya hacia adelante? Y bueno, eso sería todo, Ana. Muchas gracias, María Eugenia. Andamos ya acercándonos hacia el fin del evento, entonces no voy a abrir la discusión a más personas en este punto. Y quisiera pasar a los aspectos ambientales. La verdad es que ya hemos abordado varios asuntos ambientales en lo que va de las discusiones. Quisiera pedirles a Maru y a Gabriela, solamente si tienen 2 minutos, alguna cuestión que agregar, para que podamos abrir la discusión al público y a partir de ahí ya vemos hacia dónde nos lleva el público a la discusión. Empezaríamos contigo, María Eugenia. Algunos puntos sobre los impactos ambientales. Básicamente te voy a enlistar los pendientes ambientales y que no me acongojan, pero sí me preocupan mucho. Tenemos ya un agotamiento progresivo en los recursos renovables. Obviamente ya no vamos Estados Unidos probablemente ya no tenga que comprarnos petróleo, porque pues él ya va como con ser independiente energéticamente. Tenemos problemas de emisiones a la atmósfera que tampoco hemos podido abatir, contaminación en agua, en suelo, y Pemex tiene si uno checa las notas periodísticas, a cada rato tiene desde perforación ilícita hasta algunos accidentes. La generación de residuos que genera el sector eléctrico y bueno, el Pemex, la utilización del suelo, que también la parte de contaminación y el uso para generación de energía renovable, sobre todo eólica, también hay un pendiente. Y sobre todo creo que esa es la parte que más me preocupa, la falta de sanciones. O sea, realmente la Profepa nunca acabó de tener dientes, ni manos, ni nada para que pudiera ser sancionador y meter a alguien a la cárcel por un delito ambiental. Y el sector energético es un gran actor que impacta al medio ambiente. Y bueno, ya no vamos a hablar de esta cuestión de qué tanto vamos a contribuir si seguimos explotando petróleo con el cambio climático, que es un compromiso internacional. Y eso sería, digamos, los temas más puntuales en ambiente. Te agradezco mucho ser muy puntual, y también, Gabriela, si pudiera ser muy puntual en nada más darnos algunos puntos para abrir la discusión al público.
Muy bien, en referencia al sector energético bajo condiciones de cambio climático vamos a categorizar los impactos, la posible vulnerabilidad. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad del sector energético? Pues porque depende también de condiciones climáticas. Siendo muy puntual, me gustaría mencionar 6. En plantas en tierra estaríamos hablando de disponibilidad de agua de enfriamiento para generación de electricidad. Interrupción de servicio eléctrico por la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Incremento de la demanda energética debido al uso residencial de aire acondicionado. Inundación de las instalaciones energéticas. Ahora sí, no solamente es electricidad, sino también puertos de recepción de hidrocarburos. Inundación de instalaciones energéticas ante alza del nivel del mar. Aquí traía un modelaje que hicimos de cómo se inundaría el puerto de Rosarito, pero bueno, para otra ocasión lo dejo. Hablando de sistemas de distribución de energía, gasoductos, oleoductos, energía eléctrica, la presencia de eventos hidrometeorológicos puede presentar un potencial impacto. No sé si han pasado por un lugar donde haya habido algún huracán o algo así. Es muy común encontrar los postes rotos, los gasoductos levantados, qué sé yo, ¿no? Y aquí una de las cosas, y hablando ya para terminar, de los potenciales daños a plataformas marítimas, hemos estado viendo cómo la frecuencia, si quieren no le llamemos de cambio climático, pero sí la frecuencia de huracanes precisamente que se originan en el Golfo. En ningún momento se ha considerado cómo hacer una infraestructura que sea resiliente a la presencia de estos eventos. Ni siquiera se considera, ¿no? Y deberíamos. Ok, bueno, gracias. Y ahora sí, vengan las preguntas. Muchas gracias. Antes de pasar a preguntas, nada más quisiera ver si Rigoberto tiene algo que decir en 1 minuto, algo que aportar a la cuestión tecnológico-ambiental, porque no le dio oportunidad antes, pero realmente una cuestión breve. Rigoberto. 2 minutos, dame. 2. Bueno, sí, los retos tecnológicos y científicos son enormes para México. Creo que lo que presentó Gabriela, esos datos, esas figuras, nos muestra claramente los grandes riesgos que implica el hecho de explorar en aguas profundas y ultra profundas. Curiosamente, hay he leído algunos análisis, unos analistas energéticos lo que han hablado de este tema y coinciden precisamente en lo que mencionaba Gabriela. Gabriela también toca el tema de los derrames, este gran impacto ambiental que puede implicar estos derrames de petróleo, que en aguas ultra profundas resulta mucho más difícil de poder controlar. Y vaya, todos estos analistas lo que han comentado, por eso digo que coinciden un poco también con lo que decía Gabriela, es de que son muchos los riesgos y con técnicas de sistema de información geográfica, sistemas computarizados, pequeñas y medianas industrias, esto es lo novedoso, no estos grandes monstruos como Pemex, Chevron, BP, etcétera, no. Son como una especie de pymes, por llamarles de alguna manera, son los que han tenido el mayor éxito en encontrar sobre todo lo que viene siendo el shale gas y el shale oil, es decir, en yacimientos terrestres y de aguas someras. Es decir, que han encontrado en el caso de Estados Unidos, es decir, que la independencia energética de los Estados Unidos se lograría precisamente con este tipo de exploraciones. Creo que ahí Pemex tendría el gran reto, porque Pemex seguiría explorando en este tipo de yacimientos terrestres o someros. La pregunta es, ¿Pemex tendrá la capacidad, podrá ser innovador, podrá tener toda esta innovación, estas características, esta eficiencia que tuvieron estas pequeñas y medianas industrias? Yo creo que esta es la pregunta que queda abierta. Muchas gracias, Rigoberto. Pues abrimos entonces la sesión a los comentarios del público. Y Gabriela, como tú estás ahí, me gustaría que identificaras a las personas que quieren participar
la verdad es que tenemos poco tiempo, no sé si el video streaming pueda continuar después de 10 minutos, si no, pues se sigue con la discusión por videoconferencia nada más, pero tomemos tres intervenciones del público y vamos viendo cómo los aborda el panel. Por favor, Gabriela, si nos identificas. Bien, participantes del... ¿Hay alguna pregunta? Sí, una. Dos. Jimena, ¿tenemos preguntas por video streaming? ¿No? Bien, aquí hay dos intervenciones, les pediría por favor que se identificaran y ahí será su pregunta concisa. Adelante. Sí, buenos días, mi nombre es Fernando Aguilar y esta intervención va en el sentido de los aspectos que señalaba como demagógicos el doctor Rigoberto García. Si bien sería muy temerario afirmar acerca de que si es entregar o no entregar los recursos a otros países, lo que sí es importante recordar es que no es la primera vez que se ha hecho una reforma energética. En los 90 se realizó una con una serie de justificaciones, ¿no?, para mejorar la sustentabilidad energética de México, y de acuerdo a Claudia Sheinbaum, en realidad la sustentabilidad energética disminuyó bastante, ¿no? Y fue precisamente en esa serie de reformas que fueron de alguna manera por parte de presión de instituciones financiadoras internacionales que se creó, como no se pudo precisamente reformar, se creó este sistema de PYGAS, ¿no?, a través del cual se creó una manera de participación de inversión privada, ¿no? Entonces el caso es aquí que hay que a lo mejor cuestionar un poco el sentido, los argumentos que presenta el Ejecutivo, ¿no?, en el sentido de que los principales argumentos es abrirse a la inversión extranjera para mejorar la tecnología, ¿no?, siendo que en realidad ya está esa inversión y como se ha expuesto aquí, se ha hecho más en extracción que en eficientar y mejorar refinerías y demás tecnología. Entonces, si quieres invertir y ya hay inversión, hay que a lo mejor cuestionarse eso. Y por otra parte, se menciona que va a mejorar la rentabilidad de la empresa. Algunas informaciones señalan que por el volumen de ingresos, Pemex es 3 veces más rentable, por decirlo así, que por ejemplo que Petrobras, ¿no? Entonces esos dos grandes argumentos habría que ver por dónde van, ¿no? Y de momento pues bueno, y ya pues como es muy breve el tiempo, también pensar que estamos muy centrados en los hidrocarburos, ¿no?, que vamos por ahí pensando en ellos cuando realmente ya, como se ha mencionado aquí, ya va a haber transiciones por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, y parece que vamos como con un velo de ceguera, ¿no?, como lo diría Saramago, ¿no? Vamos pensando en ello cuando realmente se avecinan grandes cambios y hay que ver cómo el país va a estar preparado para afrontar en ese terreno, ¿no?, para ingresar ahí. Gracias, Fernando. Por favor. Buenas tardes, buenos días. Soy Enrique Aguilar, de la Maestría de Desarrollo Regional, y bueno, mi comentario va dirigido, bueno, más que nada a lo que representa una de las principales oposiciones frente a esto de la entrega de los recursos, es de lo que pasa con los ingresos petroleros. Ya se ha dicho, bueno, no se sabe a ciencia cierta hacia dónde se va ese dinero, pero uno de los argumentos más fuertes ante esta reforma es que los ingresos ya no entrarían a la federación, entonces eso causaría estragos en inversión, en educación, salud, etcétera. Y bueno, mi pregunta en general para todos es, hacia el futuro, nosotros qué opciones tenemos para lograr esto de la independencia energética y en qué medida esta independencia energética está ligada a lo que es un uso eficiente de la energía. Es todo por aquí, Ana. Aquí en Juárez no hay preguntas, no sé si en Nogales o Monterrey tengan público que esté queriendo intervenir. Rigoberto y María Eugenia. No, en Nogales estoy yo nomás. Ok, bueno, sí, empecemos de Monterrey hacia Tijuana con reacciones a las dos intervenciones del público. María Eugenia, podrías iniciar tú. Tenemos, se supone que 4 minutos para que se termine el video streaming, así es que si en un minuto tuvieras. Gracias, María Eugenia. Ana, disculpa que te interrumpa. Disculpe sí, que interrumpa. Adelante.
No te preocupes por el video streaming, continúa. Ok, bueno, entonces María Eugenia, tómate un poco más de tiempo. Gracias, María. Ya me voy a relajar entonces, Ana. Mira, un poco creo que a la respuesta o la inquietud del estudiante, yo te diría que el gran problema es que nos estamos basando todavía en pensar que Pemex, sobre todo Pemex va a ser nuestra vaca que va a sostener la economía. Esta es, creo que, la parte más complicada. Si queremos hacer todos estos cambios y pasar a ser un país con cierta independencia energética, tenemos que ya no tener todos nuestros gastos en función de lo que produzca cada Pemex. Tenemos que ser mucho más diversificados, no solo en la energía, sino en la economía. Y entonces apostarle todo a lo que es esta reforma, creo que andaríamos un poco cortos de visión. Tenemos que ser mucho más integrales si queremos que nuestra economía parezca que nos dé esta esperanza de mejorar. Entonces, obviamente el sector energético va a ayudar aparte de nuestro desarrollo económico, pero no es todo. Y si vemos ya el contexto mundial, tenemos que diversificarnos energéticamente, tenemos que asegurar nuestra propia energía, que esa es parte también de lo que poco se ha hablado. ¿Cómo aseguramos? Siempre hemos vendido. ¿Qué pasa con nuestra seguridad interna? Y eso implica no solo la parte económica, sino el desarrollo tecnológico, el desarrollo de recursos humanos, inversión a largo plazo para que obviamente todos los sectores que componen la economía del país se vean mejorados. Entonces, yo creo que es no solo una carta, sino una diversidad de cartas y de entrelazamiento entre ellas que nos puede llevar a que seamos una economía mejor y precisamente independientes energéticamente. Eso sería todo, Ana. Muchas gracias, María Eugenia. Rigoberto, ¿tienes algunas reacciones a las intervenciones y de una vez tus conclusiones al evento? Sí, gracias, Ana. Bueno, primero, no escuché bien el nombre del primer participante, creo que era Leonardo Aguilar. Fernando, perdón, sí, bueno. Yo creo, Fernando, de que, insisto, yo creo que la discusión aquí no es si debe entrar el capital privado o no, a menos que hubiera un ejemplo que fuera lo contrario. El único ejemplo que yo conozco es el caso de México y ve cuál es la situación del caso de México. Esta reforma energética lo que plantea, insisto, son contratos de utilidad compartida. Ni tan siquiera contempla los contratos de producción compartida, mucho menos las concesiones. En el caso de la reforma energética del PAN, sí promueve las concesiones. Déjame darte dos ejemplos. En el caso de Noruega está State Oil y en el caso de Brasil, que lo mencionaste, Petrobras. Esas son empresas, es un modelo diferente al que se está planteando en México, porque son empresas que, si bien son del Estado, como Pemex, son empresas que compiten en el mercado energético con otras compañías. En el caso de la reforma energética de Peña Nieto, no. Es decir, no van a competir, se harían esos contratos de utilidad compartida, pero todo, digamos, el petróleo se establece una regla que generalmente es el 80-20, 80% para el gobierno, 20% para la compañía, previamente que se paguen todos los costos de producción. Y esta lo ligo con lo que mencionaba Enrique Aguilar, que no me quedó muy claro, eso que mencionaba, que algo así como que los ingresos no entrarían a la federación. Por supuesto que entran bajo este esquema, que sí entran al gobierno, ¿no? Entonces, vaya, mi mensaje aquí es que yo creo que estas posturas extremas de que vaya, lo peor creo que será la inacción, como lo mencionó Maru, es decir, no hacer nada. Lo central aquí, insisto y vuelvo a citar a Stiglitz, el demonio está en los detalles, y ahí es donde es un reclamo incluso que yo haría a la izquierda mexicana, que creo que en vez de estar discutiendo estas posturas ideológicas radicales, lo que tendríamos que estar discutiendo es precisamente cómo los organismos reguladores van a sentar las bases que garanticen, por lo menos con una mayor probabilidad, un éxito en esta relación entre Estado y mercado. Esa sería básicamente mi respuesta, y como conclusiones, bueno, pues muchas gracias por la invitación, vuelvo a felicitar a Gabriela, y ojalá podamos tener la oportunidad de seguir discutiendo estos temas. En este tiempo es imposible poder extenderse más, pero vaya, creo que son temas muy importantes que debemos analizarlos, como lo dije desde el principio, bajo la trinchera de la academia. Muchas gracias.
Gracias, Rigoberto. Gabriela, ¿gustas responder a las intervenciones y también proponer tus conclusiones? Sí, ambas cosas, pero antes nos acaba de llegar una pregunta por Facebook de Claudia Vázquez Jacobo, exalumna de aquí de Maía, quien, si me permite, Ana, nos pregunta, empieza comentando, estaba precisamente pensando en el desarrollo nacional de ciencia y tecnología, y en qué tanto se está destinando en cuanto a presupuesto del sector energético para el desarrollo de tecnologías mexicanas. ¿Qué hay del asunto de transferencia de tecnología y mano de obra calificada para el manejo de los mismos? Entonces, no sé, ¿quieres que regresemos? Bueno, lo que hacemos es que reacciones a las intervenciones que ya nos hicieron Fernando y Eduardo. Enrique. Enrique, perdón. Y después abordamos esta última pregunta. Gracias. Bueno, a mí ya se me olvidó. A ver, Fernando, lo que usted quería saber, ¿qué era? Brevemente, por favor, así, 1 y 2. Bueno, más bien, pues ya se tocó lo de esta supuesta entrega de recursos. Sí, esta supuesta postura radical, ¿no? Más bien ahora sería, la otra parte de del comentario era acerca de que ya deberíamos de ir haciendo más un plan sobre energías renovables, ¿no? Y se ha tocado un poco en esta conferencia. Y sobre todo me llama la atención, aprovechando que usted va a contestar, el tema a ver, del Fernando. gas natural, ¿no? Ok, a ver. Uno, creo que sí, que debemos ir a tratar de diversificar nuestra matriz energética. Los renovables son parte de eso. Sin embargo, no creo que podamos ir en un camino que no transite por la eficiencia energética. Prioritariamente debemos, y primero, ir por la eficiencia energética y gradualmente ir introduciendo energías renovables, no a mega escalas, otra vez, ¿no? Es posible que a mega escalas utilizando, pero yo creo que mucha de la apuesta, retomando también un poco la idea de Rigoberto de pequeñas y medianas industrias, es esto, tener módulos medios de diversificación energética y que se pueden ya instalar en algunos sitios de necesidad, como en zonas rurales. Y Enrique, ¿usted qué me preguntaba? A ver, déjame ver. Es vital el uso eficiente de la energía. Creo que lo peor con los subsidios es que no nos dejan ver que el enorme costo que tiene. Y eso, desgraciadamente, no siempre, pero muy probablemente, va a incidir en el no cuidado del uso. Se da en el agua, se da en la energía, porque no hay una percepción del usuario final, que finalmente somos muchos, los más mayoritarios, que no los más intensos, que es la industria, en México al menos, es esto, ¿no? Que tenemos que adoptar en nuestra cotidianidad la idea de eficiencia. Lo que le decía, le acababa de decir a Fernando, si no transitamos por ahí, va a ser difícil, ¿no? Que podamos adoptar nuevas tecnologías y usarlas de manera adecuada en nuestro beneficio. Ok, ¿me espero para mis conclusiones o de una vez las doy, Ana? Es que, bueno, rápidamente quisiera dar la oportunidad a quien le interese contestar la pregunta de Claudia. No necesariamente tienen que ser todos los ponentes, para no dejarla sin Yo propongo respuesta. Que sea Maru que lo responda. Maru, adelante, Maru. Mira, te pongo un ejemplo en cuanto a que decía Claudia, que fue estudiante de nosotros y vi su tesis. Yo creo que hay poca, y te hablo de una experiencia como muy local, a lo mejor pequeña, pero tenemos un proyecto para dar ciencia básica a nivel de difundir la energía renovable. Compañeros que son de desarrollo tecnológico en energía renovable metieron el proyecto y al final se dio la mitad de lo que se pedía. Entonces realmente se está haciendo de buena fe el proyecto. Tratar de dar educación en cuanto a energía renovable a nivel ciencia básica, o sea, a nivel primaria, secundaria, porque eso es aparte lo que tampoco nos hemos abocado. Te hablo de energía renovable porque es, digamos, un tema más cercano,
pero ni siquiera tenemos ese contexto de que nuestra población está informada acerca de los usos de la energía. Y bueno, ya no nos vamos a lo que hablaba Gabriela, la parte de la gente que tiene energía no tiene conciencia ni del costo ni del uso eficiente. Entonces creo que no solo la reforma tiene que hacer algo, sino el ciudadano común tiene que hacer algo. Y aunque parezca lema de educación, con un granito todos contribuimos, ¿no? Entonces muchos hacemos un dispendio excesivo de energía y eso la sociedad tampoco lo ha entendido, y obviamente la educación en cuanto a energía no ha sido la suficiente, y yo creo que parte de esto de la reforma es darle información a la gente, digamos, al nivel que se pueda, para que entienda qué implica esta reforma energética y también lo que le toca hacer a la sociedad. Y yo dejaría esto un poco para el público, porque creo que es una reflexión interesante. No necesariamente que des más recursos implica que hagas un uso más eficiente. Entonces, la sociedad sí tiene que ponerse a pensar qué harías con más energía, con más riqueza, bajo este contexto de reforma que se está prometiendo dinero y energía. Entonces, ¿qué haría la sociedad bajo este contexto? Y creo que esa sería mi pregunta hacia el público. Gracias, Ana. Muchas gracias. Le paso la palabra a Gabriela, a menos que Rigoberto se esté muriendo por decirle algo a Claudia. Si no, le pasamos. Ana, solamente que mencionar el fondo sectorial de CENER CONACYT, ¿no?, que es quizá lo más cercano a lo que ha intentado hacer el gobierno, para contestarle a Claudia. Con ese fondo supuestamente ya se superaba ligeramente el 1.5% del PIB que debe ser destinado a ciencia y tecnología. Con ese solo fondo se alcanzaba, obviamente junto con los demás, no, pero la aportación de ese fondo era tan importante. Ese es el punto, que se superaba ligeramente este 1.5%. Sin embargo, creo que es un fondo que está mal dirigido, estaba muy enfocado a exploración en aguas profundas, donde no se tiene conocimiento, donde sería muy difícil optimizar ese recurso. Y el fondo de sustentabilidad energética, que en realidad creo que no, tengo entendido que apenas, esto fue en el 2010, y creo que este año se iba a otorgar apenas financiar el primer proyecto de investigación. Creo que no se tiene una visión realmente integral para pensar cómo aprovechar, cómo optimizar esos recursos para la sustentabilidad energética. Uh-huh. Yo nada más agregaría que otros países, se me vienen a la mente, Libia en los 70s mandaban a muchísimos estudiantes a estudiar al extranjero, a aprender en minerías, en explotación petrolífera, o sea, realmente a capacitar su base. Entiendo que Brasil también ha hecho una inversión tremenda en formación de recursos humanos internacionalmente, para después atraerlos a Brasil nuevamente a desarrollar la tecnología. Entonces parece que esa no es una estrategia que ha seguido el gobierno mexicano en el sector energético, y bueno, es parte de la respuesta. Gabriela, quisieras brindarnos tus conclusiones. Pues antes que eso, Ana, fíjate que acaban de llegar otras 2 preguntas más. No sé si vamos a tener tiempo de reaccionar a ellas, pero si gustas leerlas, okay. Nos das tus conclusiones y vemos qué procede. Ok, 2 preguntas, una de Adrián Valdés vía Twitter, que nos dicen: ¿qué medida afecta el sindicato petrolero esta reforma? La segunda vía Facebook es de Javier Oliveras González de Colef Matamoros. Si pudieran comentar la opción del ahorro energético como alternativa al crecimiento y consumo continuo de energía. Bien, adelantando mis conclusiones, diría que, recapitulando, el país sí necesita una reforma energética, definitivamente, pero la que necesitamos debe atender y resolver los problemas que han plagado históricamente al sector y lo han llevado al estado en el que actualmente se encuentra. Problemas que ahora tienen monstruosas dimensiones y que nos invitan a no confrontarlos, pero de no hacerlo, de obviarlos, sería como construir la casa sobre un banco de arena. Casa que muy probablemente se caerá cuando llueva y vengan las inundaciones y soplen fuerte los vientos. Gracias, dime qué hacemos con estas preguntas. Bueno, como yo creo que podríamos alargar la sesión a unos 5 o 10 minutos más. Maru, Rigoberto, Gabriela, si quieren comentar algo sobre las últimas 2 preguntas que nos llegaron sobre el papel del sindicato
y hablar un poco más sobre el ahorro energético como parte de esta estrategia. Empezamos con Maru y nos venimos hacia Occidente. ¿O Rigo, quieres empezar? No, que empiece Maru, perfecto. Ladies first. Nos pones en la parte complicada, que son los sindicatos, y que trabaja el colegio, aparte, el colegio trabaja una cuestión de sindicatos. Yo creo que parte de este proceso que ha tenido la parte de Pemex, CFE, y se habla mucho es de esta carga sindical que ha tenido una serie de privilegios y una serie de favoritismos muy añejos, que creo que todo el mundo lo sabe y ya es como parte de nuestro vocablo popular. La cuestión es que si queremos entrar a una reforma, y un poco lo mencionaba Gabriela, pues hay que ser eficientes internamente, no podemos dejar que entre para bien o para mal la inversión privada si no somos eficientes internamente. O sea, si no estamos limpios bien en casa, ¿cómo podemos desarrollar o dar la bienvenida a nuevos capitales? Entonces sí hay que ser eficientes, y esto implica un reto hacia los sindicatos. Pero creo que la parte interesante es que a los sindicatos también hay que ofrecerles esta parte que para dar ese paso, ellos son parte de este paso. O sea, capacitación, obviamente limitar ciertas cuestiones, porque, vamos, no puede sostener toda esa mega infraestructura de personal que ya es obsoleto. Ya las empresas no funcionan así. Y bajo este contexto internacional, pues tendríamos que ver los modelos internacionales para irnos ad hoc cuánto es en personal y cuánto se tendría que negociar con los sindicatos, porque no se pueden evitar, que eso es indudable. Y bueno, la parte ya, que a mí no me has pedido mi conclusión, pero que ya la daría como una parte interesante, es, pues, tenemos que crear, incentivar la producción y el uso de energías renovables, que creo que es importante. No es la solución totalitaria, pero es parte de disminuir los impactos socioambientales que tiene el sector en sí y que también traemos arrastrando históricamente. Tenemos que crear un marco regulatorio y figura de regulación ad hoc con los estándares. Si queremos estar a nivel de producción petrolera, energética, de electricidad, tenemos que estar con estándares internacionales de protección al ambiente y crear una responsabilidad de las empresas ante el daño ambiental. También tenemos que fortalecer, recapitalizar al sector y invertir en la parte de capacitación del personal, modernizar toda la infraestructura. Y creo que lo que yo un poco me quedaría es que pensemos en esto que habla la sustentabilidad en generaciones futuras. Los pasos que se van dando sí tienen implicaciones a futuras, y de repente hay veces que los chicos ya no creen en su futuro, ya bajo el contexto internacional ya no creen ellos que hay mucho futuro para ellos. Entonces parte de esto creo que es importante. Y sería todo, Ana, porque Rigoberto quiere participar y se nota. Muchas gracias, María Eugenia. Rigoberto, ¿alguna reacción a las últimas dos preguntas? Bueno, sí, yo creo, la percepción que yo tengo es que el sindicato no va a estorbar absolutamente para nada, que no representa ningún obstáculo, porque yo creo que al ver lo que le pasó al Bester Gordillo, Romero Echam sabe perfectamente hacia dónde iría, y creo que lo tienen controlado. No creo yo que sea un obstáculo para la reforma, para que se implemente, que era la pregunta, creo que hacía la primera persona. Y no me quedó claro, Ana, la segunda pregunta, si se refería al efecto rebote o al contrario, o al papel de fue lo que no me quedó claro. Gabriela, la segunda pregunta, por si favor. Pudieran comentar la opción del ahorro energético como alternativa al crecimiento y el consumo continuo de energía. Bueno, no. Yo pensaba que se refería al tema del efecto rebote. Bueno, creo que ya Gabriela, sería reiterar lo que comentó Gabriela de la importancia que tiene, ¿no?, el tema del ahorro y la eficiencia energética. Creo que esa pregunta ya la contestó Gabriela. Bueno, pues esto sería mi participación. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias, Rigoberto. Gabriela, ¿algún comentario sobre el sindicato y el ahorro energético? Las últimas dos preguntas. Bueno, respecto a la primera, bueno, está ausente en esta iniciativa de reforma del presidente Peña cualquier mención al sindicato petrolero.
Lo que especula un poco Rigoberto acerca de que si presenta o no un frente, una demanda o algo así, no, yo tampoco la veo, no, y esa es mi opinión. No veo que se vaya a armar y salir a las calles a defender el petróleo, los recursos. No, creo que es más o menos un acuerdo entre, me imagino, de mutua no consideración, por llamarlo de alguna manera. En donde sí está afectando el sindicato petrolero, pues también sería reiterar lo que ya se ha mencionado, cerca de una planta descomunal de personas que no son eficientes, los privilegios, los usos de los recursos de maneras grises, un poco transparentes, y de que sí han contribuido para formar, ya hablemos, no hablemos de corrupción, hablemos solamente de mantener el salario y todas las pensiones y prestaciones. Creo que sí, parte de todo esto ha llevado, no digo que sea la única ni la más importante, pero sí ha influido en este endeudamiento. Y sí, habría que considerarlo, porque si sigue ahí con los mismos privilegios y la misma manera, con la misma inercia, pues por mucha reforma que haya por otros, o la entrada de capital, de inversión privada o no, seguiría siendo una cosa ahí presente, ¿no? Que no creo que ayude, otra vez como opinión, a mejorar el desarrollo eficiente del sector energético en el país. Bueno, es todo lo que tendría que decir al respecto. Gracias, Ana. Muchas gracias, Gabriela. Me gustaría entonces, ya para concluir este evento, además de dar las gracias a los panelistas y a los asistentes, retomar algunos de los puntos que se identificaron como pendientes y enmarcarlos en los 6 ejes principales que maneja la iniciativa de reforma, que son, y se los voy leyendo uno por uno. Una de los ejes que pretende abordar la iniciativa de la reforma es el fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera. En este panel se identificó que no se ha discutido a profundidad cómo darle dientes a la comisión reguladora, a toda la regulación que va a hacer el Estado de la industria petrolera y del sector energético en general. Entonces falta ver cómo se le va a dar dientes. Eso parte podrá verse en las leyes secundarias. También habría que hacer, y se mencionó en el panel, un análisis de cómo nos ha ido con los contratos con el sector privado, los pocos que ha habido desde la época de Salinas hasta ahorita, realmente analizar para ver en qué sentido se estarían proponiendo los nuevos contratos para el futuro. Entonces, esa es una serie de cuestiones que pretende abordar la iniciativa y que están todavía pendientes de análisis. En el tema de crecimiento económico, que es el segundo eje, en el que se basa la propuesta, falta analizar la cuestión de los subsidios, que no se ha realmente discutido. También hay que ver la eficiencia productiva, empresarial, industrial de todo el sector, que incluye lo que mencionábamos hace poco, las cuestiones de planta laboral, pero también la inversión de los ingresos, y si se pretende seguir quitándole a Pemex el 60% de sus ingresos, bueno, ¿qué significa eso? Además de lo que también se propuso aquí en el panel de generar un fondo para el manejo transparente de los recursos de los excedentes, en este caso concretamente de los excedentes petroleros. En la cuestión de desarrollo incluyente, que la iniciativa también propone, pues vimos que en realidad, bueno, esto no se discutió mucho, pero se hacen muchos saltos a pensar que porque va a haber inversión privada o va a haber competencia, que automáticamente eso va a mejorar los precios. Pues si no se discuten los subsidios, no sabemos si eso se va a mejorar los precios y en qué sentido va a ser incluyente, o que automáticamente se va a brindar energía limpia, segura y confiable a sectores que ahora no tienen esa energía o con esas cualidades. Entonces, y tampoco pues se ha dicho, pero aunque no le compete a esta reforma decirlo de qué manera se harían las inversiones
para resolver la pobreza y todo que nos mencionaba Rigo, pero sí mencionan que va a democratizar la productividad y la calidad de la vida de la población, pero no es muy específico, entonces eso también podría analizarse más. En cuanto a seguridad energética, se mencionaba aquí en el panel la importancia de ver también la seguridad de nuestra propia provisión de energéticos interno en México, no solo para la venta, y en cuanto a eficiencia energética, hay que tener incentivos, hay que desarrollar mucho más y estudiar los incentivos para que se genere eficiencia energética, y eso puede ir desde precios hasta leyes, hasta educación y muchos temas que se abordaron aquí en el panel. En transparencia, que es otro de los ejes de la propuesta, pues vimos que también hay sectores donde no está claro cuál va a ser la transparencia, que falta incluso seguir trabajando eso en los contratos que se hagan con el sector privado en su momento, cómo se va a velar por esa transparencia y cómo ha funcionado anteriormente y si existe esa transparencia. Y finalmente, en cuestión de sustentabilidad y protección al medio ambiente, pues ya vimos todos los pendientes en cuestión de impacto ambiental y de vulnerabilidad ante el cambio climático que hay que estar pendientes. Entonces, es muy ambiciosa la iniciativa de reforma y realmente en la medida en que pueda abordar todos esos ejes, pues va a depender justamente de las leyes secundarias y de la ejecución y de la transparencia y de la vigilancia de la sociedad. Entonces, pues no se queda aquí nada más en esto. Como mencionaron varios ponentes, esto, y como dijimos al principio, esto es solo el inicio de una discusión y reflexión conjunta. Esperamos volver a revisitar este tema más adelante y ser merecedores de su compañía nuevamente. Con esto concluiremos este foro y agradecemos su presencia, y paso la voz a Tijuana para que se cierre el evento ya en video de transmisión. Bien, pues solo me resta agradecer nuevamente la entusiasta participación de las sedes regionales del Colegio de la Frontera Norte. Hemos cubierto toda la frontera. Qué rápido se cubren los 3,000 kilómetros, ¿no? Muchísimas gracias por toda su entusiasta participación. Seguramente que a esto da mucho de qué hablar, y pues seguimos dialogando. A las personas presentes, muchísimas gracias por haber venido, por sus preguntas, por su interés. A las personas que nos han seguido vía video streaming, que nos han mandado sus preguntas por Twitter y Facebook, muchísimas gracias. Sigan pendientes, seguramente daremos mucho de qué hablar en los próximos meses. Y bueno, con esto despido y concluimos el evento. Muchísimas gracias a todos. Bye.